Un saludo cordial a todos ustedes. Sean bienvenidos al curso Análisis Cuantitativo de Datos. Soy María Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales, y en el día de hoy vamos a ver la prueba Tau-G de Goodman y Kruskal, que es una medida asimétrica para variables nominales. Tenemos entonces el siguiente problema. Un investigador social quiere saber la influencia que tiene el estado civil en la posición frente al aborto en adultos jóvenes. Tenemos una muestra total de 500 jóvenes encuestados. Nos preguntamos qué relación existe entre el estado civil y la posición ante el aborto, o incluso podríamos preguntar cuál es la influencia que tiene el estado civil en la posición ante el aborto en jóvenes adultos. Para eso tendríamos que identificar la variable independiente como el estado civil y la variable dependiente como posición ante el aborto. Hacemos nuestro planteamiento de hipótesis teniendo aquí primero nuestra tabla de datos, nuestra pregunta, y como hipótesis se plantea que el estado civil no influye en la posición ante el aborto en los adultos jóvenes, y la hipótesis alternativa nos dice que el estado civil sí influye. Antes habíamos aplicado la prueba chi cuadrado, que nos da 145 para detectar si existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables, con una significancia que está muy por debajo de 0,05. Efectivamente, lo que está haciendo el chi cuadrado es mostrándonos esa relación estadísticamente significativa. Podemos nosotros analizar la intensidad utilizando la B de Kramer, que es la que se utiliza en estos casos, y el resultado de la B de Kramer de 0,54 nos muestra que hay una intensidad que es considerable porque está por encima de 0,5. En este caso, entonces, podríamos pensar que puede existir una relación explicativa o de causalidad. Tendríamos que aplicar una prueba de medidas asimétricas que podría ser la Tau-G. La Tau-G de Goodman y Kruskal es una prueba no paramétrica basada en la reducción del error de predicción y mide la dependencia de las variables nominales en una tabla cruzada. Es decir, se basa en analizar la relación entre variables prediciendo la forma en que se clasifica un caso en la variable Y a partir de conocer su clasificación en X. Sus cálculos se basan en identificar las probabilidades de clasificación errónea, muy diferente a lambda, que asumen los casos de la variable X en las casillas de la variable dependiente Y. Si hubiese una asignación aleatoria en las categorías, se genera automáticamente con lambda y se generan dos resultados invirtiendo la variable independiente. Miremos la fórmula. La Tau-G es igual a los errores 1 menos los errores 2 dividido por los errores 1. Tiene dos subfórmulas, que es para calcular los errores 1, es decir, los errores de la variable dependiente, y la fórmula de los errores de la variable independiente. Entendiendo que E1 es la suma de los errores marginales de la variable Y, E2 la suma de los errores de las casillas de X, N es el total de la muestra, marginal Y es el subtotal de la variable X, y la celda X es cada valor de la variable X en cada casilla de la tabla. Miremos cuáles serían nuestros pasos. Calcular E1, calcular E2 y por último calcular la Tau-G para interpretar los resultados. Traemos nuestros datos y vamos a comenzar calculando la E1. Y entonces esa fórmula nos dice que vamos a trabajar con los marginales de Y que están aquí. Nuestra variable dependiente pues es posición frente al aborto. Vamos a identificar los errores de cada marginal y vamos a calcular E sumando los errores. Como ustedes pueden ver, vamos a trabajar con las filas porque es la variable dependiente. Vamos a sustituir la fórmula tomando n menos 200
lo dividimos por 500 y lo multiplicamos nuevamente por 200. Despejamos la fórmula y eso nos da 120. Lo mismo hacemos entonces con el siguiente marginal, donde sustituimos la fórmula 500 menos 300 y esto nos da 120. De forma horizontal encontramos aquí entonces todo el procedimiento seguido. Aquí tenemos los marginales de Y, 200 que corresponden a las personas que están a favor en el aborto, 300 las personas en contra del aborto. Construimos el error, que en este caso es n menos el marginal de Y, luego lo dividimos por n, eso nos da 0,6, suma de las probabilidades siempre es 1 y efectivamente 0,6 más 0,4 da 1 y posteriormente lo multiplicamos por el marginal de Y y nos dan valores iguales, pero no siempre estos valores son iguales. Lo único que nos quedaría es sumar entonces estos errores para obtener el cálculo de E1. Vamos a calcular E2, que corresponden a la manera como se distribuye la variable independiente, que en este caso es el estado civil. Identificamos los errores de la casilla X en columnas. Calculamos E1 sumando todos los errores de las casillas. En este momento podemos observar que tenemos 6 casillas. Vamos a comenzar con la casilla A, que en este caso es 120 solteros que están a favor del aborto. Entonces los errores se calcularían de la siguiente manera. Tomaríamos el marginal de la casilla X, que es 150, le restaríamos el valor de la casilla X y lo dividiríamos por nuevamente 150. Posteriormente entonces lo multiplicaríamos por 120. Después de despejar la fórmula, entonces nos encontramos con que nos da un valor de 24. Y así sucesivamente. A continuación podemos ver la tabla a nivel vertical, donde encontramos cada uno de los valores y hacemos el procedimiento donde a n le restamos la casilla X, luego lo dividimos por el marginal y posteriormente, para esto obteniendo la probabilidad, pero recuerden que da 1 por columna, no por toda la tabla. Generamos los errores multiplicando por el valor de la casilla. Luego sumamos todos estos valores y esto nos da 170. Ahora vamos a calcular tau y. Aquí tenemos nuestros valores que habíamos generado previamente, E1 y E2, tuvimos la fórmula. Restamos entonces 240 menos 170, esto nos daría 70 y lo dividimos por 240 y esto nos da 0,29. Vamos a ver el procedimiento en SPSS con la siguiente ruta. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, le damos clic, introducimos la variable estado civil en las columnas, la variable Y la ponemos en las filas, que es la posición frente al aborto, y vamos a estadísticos, chi cuadrado, generamos lambda, le damos continuar y en casillas vamos a generar porcentaje por columnas, continuar y aceptar. Encontramos que el 80% de los solteros están a favor del aborto, en el caso de los casados es apenas el 20% y en el caso de los divorciados el 30%. Efectivamente, el chi cuadrado muestra que hay una asociación estadísticamente significativa porque la significación asintótica está por debajo de 0,05. En este caso, pues nosotros tenemos que identificar cuál es el coeficiente que nos interesa, que es la posición frente al aborto de forma dependiente. Y entonces encontramos que efectivamente nos da un resultado de 0,23 y con una significación asintótica que nos demuestra efectivamente que hay una relación y que esta influencia es estadísticamente significativa. Vamos entonces a la interpretación de nuestros resultados, nuestros datos. La retórica parte de
leer solamente la variable que el investigador ha determinado como dependiente. En nuestro caso es la posición ante el aborto. Diríamos que el nivel de significación del chi cuadrado revela que existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables estado civil y posición frente al aborto. La tau-y de 0,29 muestra que la variable estado civil ejerce una baja influencia en la posición ante el aborto. En conclusión, el coeficiente tau-y informa que se ha reducido en un 29% los errores cometidos al pronosticar la actitud ante el aborto. Agradezco la atención brindada y espero que este video sea de utilidad.